Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un viernes más, viernes noche más, en La Caja Negra, programa de ACE Principado Televisión. Bueno, pues como siempre, vamos para hablar de un tema de forma amplia, un tema importante, un tema de actualidad. En este caso, la crispación. Bueno, es un tema quizá demasiado amplio. Veremos a ver cómo lo vamos acotando poco a poco. La idea, pues eso, la de siempre, abordar un tema en profundidad durante una hora y con personas especialistas, o sea, crispacionólogos no hay, ¿no? Pero digamos que tengan opinión, que tengan sobre esta cuestión. En sucesivas semanas, lo de siempre. Hacemos lo mismo, ¿no? Invitamos a cuatro personas, a cuatro ciudadanos que paso a presentarlos en este caso. De allá para acá, Rodrigo Cepeda, periodista. Bienvenido, Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en este cadalso. A vosotros. En segundo lugar, Hans-Peter van der Broek, que es sociólogo de la Universidad de Oviedo y de Coyoto, con este apellido, ¿no? Sí, ¿De dónde eres, Hans? Soy originario de Holanda, de lo Países sé, Bajos, pero ya llevo unos 30 Sí, años. pero llevas aquí una temporada, Sí, sí, lo sé. Tercer lugar, Sharon Calderón. Bueno, bienvenido, buenas noches. No te lo Buenas digo. noches. Gracias. En tercer lugar, Sharon Calderón, que es filósofa y es local. Juego en casa. Bienvenida, Sharon, gracias Bien por estar hallado. aquí. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, como dice sabiamente la Biblia, Julio Bobes, que es psiquiatra, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Gracias, Julio, por estar aquí y nos ilustrarás también sobre la crispación. Pues buenas noches y muchas gracias. Encantado, como siempre. Así que yo no sé si este tema es más un tema psiquiátrico, un tema sociológico, un tema periodístico, un tema filosófico. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Pero por introducirlo, y sin que agote en absoluto, claro, la cuestión, pues estos últimos días estamos viendo, por ejemplo, un caso que todo el mundo tiene opinión, pero diversa, pero que todo el mundo conoce. Ayuso, la presidenta de Madrid en la universidad, el follón que se armó, asesina. Bueno, tampoco pasaba nada, ¿no? Iba a recibir un premio. Bueno, hay muchos casos mucho más graves. Es lo que ocurrió en tres iglesias que asesinaron a un sacristán. Bueno, o sea, son palabras realmente mayores. Ha sido también desarticulado, detenido un grupo también por ahí fundamentalista en Cataluña. Bueno, se podrían citar más casos. Aquí en Asturias, pues seguramente también, pero nada tan grave como esto que estamos comentando, que yo recuerde, a lo mejor se me pasa. A lo que voy. Hay quien relaciona esto con la proximidad de las elecciones, quizás sea abusiva esa interpretación, ¿no? Pero bueno, siempre que se acercan las elecciones siempre pasan cosas, ¿no? Que no pasaban el año anterior. ¿Cómo lo veis? ¿Hay más crispación? ¿Está aumentando la crispación? Estamos en un contexto de crispación puesto que hay una guerra en Europa, pues una cosa que no pasaba hace tiempo, nada más. En el corazón de Europa, nunca mejor dicho, ¿no? Ucrania es el corazón de Europa. Salimos ya aparentemente hemos salido del COVID, pero bueno, están en las secuelas, digamos, las secuelas en la sociedad. Hay una crisis económica, otra crisis, claro, eso casi no crispa, porque como estamos siempre en crisis económica, pues ya es lo normal, es la crisis, ¿no? Bueno, me caigo. A ver, opiniones. ¿Quién empieza? Empiezo yo, otra vez. No. Ya es bastante introducción, ya has caldeado bien el tema. Claro, hemos sido perfectamente educados, como puedes ver. O sea, nadie ha querido empezar por delante de otro. A ver, pues voy a ser machista, las señoras primero. No, machista no, yo encantada, vamos. Bueno, pues te estaba oyendo hablar sobre la crispación y lo primero que se me ocurrió es la famosa frase de Terencio, que tantas veces lo hemos escuchado a Gustavo Bueno, que es hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Es decir... No, esto no lo puedo hacer. O sea, una de las principales cosas que hay que hacer en esta vida es reconocer aquello que no sabes. Ese es el conócete a ti mismo. Conoce dónde no vas a llegar. Hombre soy, nada del humano me es ajeno. Es que parece que la crispación ha surgido de la nada, desde hace unos años para aquí, y que antes la gente no se crispaba en distintos contextos, económico, político, etcétera, etcétera. Asociarlo al contexto exclusivamente político es muy pertinente, clarísimo que lo es, porque
y esto nos metería en otro debate en el que no quiero entrar, salvo que vosotros estéis dispuestos a hacerlo, que es este remanso de paz en el que se ha convertido la política. El otro día le comentaba a un grupo de alumnos que tuve pues hace unos días y me decían, es que en el Congreso de los Diputados hay mucha crispación, es que la gente se insulta. Y yo les digo, por favor, leed las actas del Congreso de los Diputados de hace 60 años, de hace 80 años. Por favor, leedlas. Se acaban las pistolas. Esto siempre ha existido. Esto siempre ha existido. Entonces, no creo que el problema sea la crispación, sino la perspectiva que se quiere dar en el contexto político, de lo que debe ser la política hoy en día. Y luego habrá también que asociar la crispación a lo fina que sea la piel de aquel que escucha aquello que no desea escuchar, que tiene mucho que ver, porque aquí no hay un grado de crispación objetivo. Quiero decir, uno se crispa, a lo mejor yo te digo buenos días, Javier, y de repente tú te crispas, claro. ¿Y por qué me lo dices a mí? Y yo creo que socialmente, vamos, no me atrevo a decir sociológicamente, Hans, socialmente cada vez vamos hacia una senda que nos lleva a tener la piel fina, no, finísima, bueno, tan fina como que alguien te diga, estás con un grupo de amigos, voy al tema del machismo, estás con un grupo de amigos, alguien te diga qué guapa vienes hoy y de repente pues te tengas que crispar porque alguien ha alabado una cualidad física tuya. Bueno, pero me acabas de machacar el programa. Bueno, si la crispación la hubo siempre y en todo orden, pues yo ahora ya he empezado. ¿No? Ya no me puedes pedir más. Igual yo quería sacar el término, el concepto de crispación, digamos, un poco de su contexto, y ponerlo en un contexto más amplio de la polarización en la sociedad. Y efectivamente, lo que Sharon acaba de comentar, la polarización siempre ha existido en la política y además es la base de la democracia, ¿no? O sea, que la polarización ideológica, el hablar, el debatir en el Parlamento, además, ¿no? El propio nombre lo dice, debatir sobre los problemas en la sociedad para llegar a una solución. Y entonces ahí hay pues, posiciones enfrentadas y, o sea, que esa posición, esa polarización ideológica siempre ha existido. Además, a veces con brocha gorda. Yo recuerdo que cuando yo llegué a España, yo llevo ahora 30 años o así, pues yo coincidía, por ejemplo, con gente de la izquierda y ya hablaban, pero sin matices, de los fachas, ¿no? Y esa palabra ha quedado, o sea que todavía se utiliza esa palabra, aunque ahora pues, se han añadido otras palabras, bolivarianos, chavistas, felón, yo qué sé. Ahora hay otras palabras que se están añadiendo, pero seguimos utilizando esas palabras para descalificarnos mutuamente, ¿no? Pero ahí entramos en otro tema. Los politólogos, yo no soy politólogo, yo soy sociólogo, pero los politólogos suelen diferenciar entre la polarización ideológica y lo que llaman la polarización afectiva. La polarización ideológica es la que acabo de mencionar, ¿no? Pues tenemos opiniones divergentes sobre cómo solucionar determinados problemas, lo argumentamos y pues vamos a buscar una solución. Y cuando llegamos a una solución, y incluso pues igual nos tiramos mutuamente los trastos a la cabeza. La polarización afectiva, y una cosa más, los politólogos, al menos en España, dicen que esa polarización ideológica puede haber aumentado, sobre todo porque han surgido a la izquierda y a la derecha de los dos partidos importantes que ya existían, han surgido nuevos partidos y estos partidos pueden haber, digamos, movido los argumentos más hacia los extremos, ¿no? Y además, pues, dicen tener maneras para medir eso. El otro tema, la polarización afectiva, es más difícil de medir y solamente podemos decir, tal vez, intuitivamente que puede haber aumentado. ¿Qué es la polarización afectiva? Eso es Sí, la polarización, la polarización basada en emociones, en la identidad.
y entonces te dedicas sobre todo a la descalificación de la otra persona, del partido, incluso de votantes de ese partido. O sea que eso tiene que ver no con argumentos, sino con emociones. A Rodrigo, Julio. Bueno, yo diría que sí es cierto. Si tuviésemos un aparato que midiese pues, lo mismo que los aplausos o la intensidad o la extensión, si tuviésemos un aparato de medir, nos diría que sí, que claro que existe más crispación que la que teníamos previamente. Y al decir previamente me refiero a los años previos, no de muy lontanos, ¿no? ¿Y hay crispación cuantitativamente mayor? Sí, claro. Hombre, no hay más que estar al servicio del público y, vamos, si no te comen de abofetadas todos los días es porque, bueno, pues hay un cierto nivel de contención, pero vamos, ya la gente llega amenazando. ¿Y por qué? Pues mire, porque a mí no me funciona el teléfono, o no me cogen el teléfono, o me cambiaron la consulta, o lo que sea. O sea que, ¿y a quién es al que les están cogiendo por la solapa? Pues al que está ahí, pues el auxiliar, la enfermera, el médico y tal, pero vamos, ya que viene la gente con intención de echarle el guante al individuo. Y esto en el pasado, vamos, rarísima vez pasaba, ¿eh? Había un conflicto con alguna cosa, alguien que no le habían hecho un certificado bien o que no, vamos, una cosa muy puntual y que, bueno, era el caso de fulanito y perenganita. Pero es que ahora tú no te puedes poner detrás de una mesa del sector público porque fácilmente te descargan todo aquello que llevan cocinado de unos y otros asuntos, donde la gente está frustrada, donde la gente no se identifica con lo que se decide, donde la gente no está de acuerdo con lo que se... O sea, todos estos cambios legales que se han ido produciendo últimamente han levantado pasiones por todos los lados. Eso es muy anarquista, ¿no? La culpa es del Estado, ¿no? Sí, y el que está detrás, al otro lado de la mesa, es decir, cuantitativamente existe esta situación, a mi juicio, clarísimamente. Y trabajo, bueno, o sea, ahora ya estoy recién jubilado, pero lo veo continuamente. Y los compañeros de que se quejan, pues el número de denuncias que hay que poner, porque la gente llega pisando los callos al primero que encuentra. Y no es que sea que la enfermera pasó algo, o el médico le hizo algo, o no se lo hizo, o que el psicólogo no... O sea, que es que llega un momento donde están a punto de decir, no me diga usted nada porque encima las lleva. Y hay denuncias y denuncias y denuncias, y claro, la gente no entra en qué es lo que ocurre. O sea, lejos de entrar en el fenómeno de que el sistema social está muy tocado desde que empezaron los COVID, el virus de COVID, y que empezaron a perder muchas cosas. Todo el mundo, no se libra nadie. El que no perdió familia, perdió amigos, y si no perdió no sé qué. Y lo único que pudo hacer en muchos de los casos fue decirle así a través de la cristalera de la UBI. O sea, que no pudo elaborar el duelo, que son muchos duelos, muchas personas que tienen duelos que no han podido elaborar como usualmente nuestro sistema social se elaboran. Pues a veces abrazando al cadáver o al moribundo, sujetándole las manos y, en fin, tranquilizando al que está falleciendo. Todos esos procedimientos, que son ritos, evidentemente, de nuestra cultura, pero que no podemos renunciar a ellos así de un año para otro. Todo eso está pesando el sistema social. Por otro lado, el sistema hedónico cada vez crece y crece más. O sea, cada vez queremos soportar menos y menos contrariedades, menos frustraciones, menos historias donde nos limitan o donde tenemos insuficiencia. Y todo eso está a flor de piel. Es decir, el carácter apreciativo que tenía el español hace 10 años pues se ha caído a la mitad o menos. Carácter apreciativo. Que tú escuchas lo que dice fulano y estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, pero primero lo dejas hablar. Y hablará más o hablará menos, le dirás, oye, pero vete concluyendo que es que si no, no salimos de aquí, ¿no? Eso cada vez menos. O sea, casi ya no se deja a la gente decir lo que tiene que decir. Y dice, pero, oiga, pero ¿porque estamos sordos o qué? No, es que no aceptamos que la gente habla sin decir nada sólido. Bueno, yo te aprecio mucho, pero paso para Rodrigo. Sí. Cepeda, adelante. Es evidente que hay en estos momentos, como decía Julio, hay más crispación respecto a las últimas 2-3 décadas, pero yo creo que se produce y que hubo mucha más crispación en épocas anteriores, ¿no? En la Segunda República, en la Primera República, en la transición incluso años 76-77, donde había una conflictividad laboral que generaba una crispación social terrible, la política, la democracia estaba naciendo. Bueno, en definitiva, hubo y hay épocas de crispación y ahora hay más crispación. Yo lo que creo es que se ha producido una banalización de la crispación. Es decir,
los debates antes, no solo políticos, sino los culturales, sociales, económicos, deportivos, los generaban y los lideraban las élites. ¿Qué pasa? Que ahora acceden al poder y a las zonas de influencia de poder muchas veces a través de las propias redes sociales, es decir, de instrumentos muy elementales, gente que no está capacitada para, desde luego, liderar un debate o para transmitir sus propias ideas, porque ya sé que no es muy políticamente correcto, pero hay gente que no está capacitada para explicarse con corrección en la sociedad. Hay mucho burrín. Hay mucho ignorante, ¿no? Hay mucha falta de formación. Yo el otro día leía, salió publicado que le habían retirado del Ministerio de Justicia el cuadro, el retrato de Landelino Lavilla, por franquista, ¿vale? Es decir, Landelino Lavilla. ¿Por qué era franquista? Bueno, porque la ministra de Justicia probablemente no sepa quién es Landelino Lavilla, ¿no? Landelino era el presidente de las Cortes, el 23F. El 23F, ministro de Justicia con UCD y antes de UCD, pues catedrático, supongo, de la... Sí. Al almirante Cervera en Barcelona se le quitó el almirante Cervera, que debió de morir en la primera década del siglo, ¿no? Del siglo XX. En Cuba. Entonces, o casi. ¿Qué ocurre? Que el debate se ha empobrecido y cuando se empobrece el debate sobrevuela la crispación. Es decir, cualquier persona cree que sus ideas valen lo mismo y que puede defenderlas y voy a lo que comentabas. El tractor, ¿no? Y a lo que comentabas ahora, es decir, alguien llega y protesta porque no le cogen el teléfono y además ha leído que hay 4 quejas más y entonces, bueno, eso produce una polarización tremenda, ¿no? Yo creo, y no soy optimista en estas cosas, pero creo que los servicios públicos en general, la sanidad y todos los demás, la sanidad es más sensible, funcionan mejor ahora que hace 30 años. Claro, hombre, por supuesto. No tiene ni color. Debería haber menos, debería haber más satisfacción la gente. Porque en relación a lo que acabáis de decir, por cierto, Hans, antes cuando empezaste a decir los politólogos creen que hay más crispación, y pensé que ibas a decir a causa de los politólogos, que son gente, un saludo a todos los politólogos. No vamos a decir más sobre los politólogos. Yo voy haciendo amigos allí por donde voy. Pero sí que es verdad que en relación a lo que acabas de decir, y yo no sé si lo he citado ya aquí en esta mesa, pero Humberto Eco decía una cosa muy interesante, te gusta o no te gusta Humberto Eco, que era cuando le preguntaban por las redes sociales y le decían, ¿hay más idiotas ahora que antes? Y Humberto Eco decía, no, el número de idiotas se mantiene estable a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que antes la idiotez del idiota no pasaba de la barra del bar y ahora tiene un altavoz global, que es lo que tú estabas comentando. Y luego yo creo que la crispación tiene que ver, o tiene mucho que ver, con voy a utilizar una palabra que odio con todas mis fuerzas, que es con el empoderamiento ciudadano. Es decir, ahora todos son derechos y nada obligaciones. Todos son derechos y nada obligaciones. Tanto se nos ha empoderado, digo se nos ha, porque aquí todos somos ciudadanos, salvo que se demuestre lo contrario, que nos creemos con el derecho de reclamar cualquier cosa que sea beneficiosa para nosotros mismos, aun en detrimento del beneficio para el grupo. Porque los servicios los pagamos. Sí, claro, los pagamos, pero no pagas tu parte, tú pagas tu parte y la de todos. Pagamos, o sea que los servicios nunca fueron gratis, siempre se pagaron. Hay un dicho castellano, donde pago, cago. Sí, bueno, claro, tiene su lógica. Bueno, yo pagué esto y reclamo y... Perdón. Que tienes que reclamar con cierto conocimiento de causa. Yo no voy a ir a discutirle, volviendo al tema de la sanidad, yo no voy a ir a discutirle un diagnóstico o la certificación de unas pruebas a un médico que me está tratando. O sea, sabrá él más que yo. Digo, vamos, a priori debería saber más que yo y si no, mal andamos. Son minoría, yo creo, que discute las cuestiones. El número de denuncias, por ejemplo, porque como sabéis hay una ley desde hace unos 6 años para proteger al sistema sanitario, a los que representan el sistema sanitario, que equivale al de cualquier persona que trabaje en las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, que las agresiones a enfermeras, celadores, médicos, lo que sea que esté en el sistema sanitario, son consideradas legalmente como agredir a la policía de un tipo, de otro, etcétera, o el ejército, da igual. Y han bajado, se mantienen o suben continuamente. ¿Y por qué? Bueno, pues fruto de todo lo que estamos intentando
captar aquí, ¿no? Es decir, que yo creo que, por supuesto, el cambio en el hedonismo que se nos ha puesto ya que a mí no me tocan un pelo porque armo un escándalo aquí, mientras que en otros tiempos, coño, ya estoy llamando y no me cojan el teléfono, pero será porque a lo mejor hay más llamadas que personas que recogen un teléfono. Dice, pues sí. ¿Y cuánto hemos tardado en tener un call center que recoja con 100 personas todas las llamadas que demos? Hemos tardado hasta cuando terminó el COVID. Hasta entonces, pues todo el que llamaba 400 veces y podían recibir el teléfono porque tú entras ahí en la sala y ves 90 rapacinos, 90 personas jóvenes que están levantando el teléfono continuamente. Y dice, y habrá no sé cuántos que no les cogen el teléfono. Entonces, claro, si el que llega allí cree que a él no le coge el teléfono, dice, chico, pero espera, es que no te lo cogen a ti, pero tampoco se lo cogen a otros 3.000 que están llamando a la vez. O sea, que muchas veces la desproporción entre la fantasía que tú tienes de que tiene que haber un señor allí con el teléfono para hacer así cuando tú llames, dice, bueno, hombre, sería deseable, pero no es así. imposible. Eso es. A ver, Hans, que no lo dejamos A hablar. ver, yo creo que mucho tiene que ver también con el hecho, lo que comentas, ¿no? Que hay más agresiones a personas que están en el servicio público, policía, bomberos, ambulancias, etc. Es por la falta de respeto hacia la autoridad, ¿no? O sea, que, también el tema de que mi opinión vale lo mismo que tu conocimiento. Y bueno, lo estamos viendo, quiero puntualizar aquí también que esto no está sucediendo solamente en España, eso está sucediendo en toda Europa. Por ejemplo, durante el COVID en Holanda, la televisión pública tuvo que retirar de sus coches, de los coches con los que se movían por el país para filmar y para hacer documentales y tal, los distintivos, porque la gente tenía, en parte de la población había tanto odio hacia la televisión pública que empezaron a apedrear a los coches y a los propios periodistas. Entonces ahora hay un comité de seguridad de la prensa, o sea, que vigila por la seguridad de la prensa, pero no solamente eso, ahora se está creando, o ya se ha creado, un comité de seguridad para la ciencia, o sea que hay también tanto escepticismo con respecto a la ciencia, lo que puede decir la ciencia, y con eso tiene mucho que ver el tema del COVID, ¿no? Sí, sí. Y lo malo es que se ha gestionado en muchos sitios también, pero hay mucha desconfianza con respecto a lo que puede decir la ciencia, y entonces hay desconfianza con respecto a los científicos, pero incluso odio hacia los científicos. Hacia seguridad para los parias, vale. que no tenemos que nos ladre, porque claro, según eso habría a todo el mundo, ¿no? Pero por la calle también hay ciertos peligros. Bueno, pues es una de las reacciones que han aparecido en estos últimos 3 años. Por una parte, el quitar valor a los científicos, basado en que los políticos ahora ya dicen, no, pero yo lo que digo y lo que propongo está basado en lo que dice la ciencia. ¿Y dónde mira usted eso? Porque, oiga, nosotros somos científicos, no amparamos nada de eso. O sea, que ellos han aprendido a hablar utilizando la ciencia. Lo que yo propongo está basado en... No es un criterio político, es basado en la ciencia. Antes se decía racional. ¿Cuál ciencia? Oiga, ¿cuál es la ciencia? Porque la ciencia no dice eso. Eso es una falacia retórica. O sea, que es una utilización de lo científico, que en teoría tiene deterioros como todas las cosas, pero no tiene el deterioro que tiene lo político. O sea, que ellos no deciden, hemos decidido tal cosa por criterios políticos, o políticos sociales o sociopolíticos. No, todo lo que se dijo durante la pandemia, todo era, cuidado, que nosotros aquí no lo ponemos ni quitamos. Todo esto es basado en la ciencia. La ciencia, oiga, la ciencia no es fulanito de tal, que es un pobre hombre, pues hijo de un médico de Zaragoza, pero que este no es ni epidemiólogo, ni investigador de salud pública, ni sabe microbiología, ni sabe nada de nada. Generales, el señor Simón lo utilizaron para que dijese lo que hiciese falta. Salieron los generales, tanto doctrina. Bueno, en los primeros días. Sí, no, por supuesto. Sin acertar. Entonces, el abuso de la ciencia como que es un patrón sólido. Lo hemos tenido durante estos 3 años cientos de veces. Cada vez que había que informar sobre algo, todo esto es porque la ciencia nos aconseja tal. ¿Cómo que la ciencia nos aconseja? Durante la pandemia, sobre todo durante el confinamiento, vivimos momentos mágicos, porque para mí eran mágicos, te salía, pues no sé, un dermatólogo
Sí. dándote consejos sobre cómo luchar contra la COVID. Oiga, el dermatólogo sabrá de lo suyo, pero efectivamente, Claro, o sea, vivimos lo que no momentos puede ser es mágicos. que utilicemos a Maradona para hablar de cocaína, porque ya sabemos que tiene un conflicto de intereses. Muy bueno, muy bueno. Entonces, aquellos que tienen conflicto de intereses pues, están invitados a callar, pero que el asunto no era tanto los científicos diciendo algunos errores, que evidentemente al principio no sabíamos gran cosa y la gente tenía que hablar y la gente hablaba, pues a mí me parece que no, a mí me parece que sí. Pero generalmente cuando un científico habla no dice a mí me parece. Si no tengo nada que decir, me callo y se acabó. Pero el político tiene que decir todos los días. Bueno, Entonces es como el periodista de los 64 páginas Julio, del día. Discrepo, Julio. Si Bueno. algo nos enseñó la pandemia es que los científicos también les parecen cosas. O sea, porque lo vimos todos en las Cada vez televisiones menos, cada vez y en menos. las radios. Cada vez hay más rigor. Bueno, Y los políticos, bueno, pues como en botica, hay efectivamente políticos excelentes, hay políticos mediocres y hay políticos rematadamente malos. No te voy a negar la mayor, que los políticos excelentes hay que buscarlos y que Pero haylos, efectivamente se engolan, claro que los hay, excelentes. y futbolistas excelentes, pero que se engolan hablando, que les gusta escucharse a ellos mismos, que por citar un refrán popular de las palabras no el sonido sino el sentido, se recrean en el sonido de las palabras y al final no te dicen absolutamente nada de nada. No voy a citar eslóganes que repetimos constantemente en política asturiana para que no se me tache de partidista, pero se me están ocurriendo ahora bastante. Bueno, vamos sí, pero a hacer, la crispación no es porque los políticos hablen, no es porque ellos hablen, porque hablan y claro, se provocan unos a otros, y tú más, y tú menos, o sea, siempre es la comparación. Pues los vuestros no sé qué año también hicieron lo mismo, o hicieron más todavía, o lo hicieron peor, o sea que siempre están con un comparativo dualista muy simplista. Estos hicieron más trampas que estos dos de aquí. Bueno, estos hicieron más corrupción que estos dos de aquí. Y de ahí no lo sacas. Oiga, déjese usted de historias. Perdonad, vamos a hacer una pausa de hidratación como el fútbol y volvemos enseguida. En un minuto estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación. Yo quería introducir dos temas. Bueno, no sé. Uno, ¿por qué en la sociedad europea hay esta crispación que estáis comentando, española y europea? Pero si te vas a la sociedad americana de norte a sur, que es muy distinta, muy diversa, hay una crispación barra violencia infinitamente mayor que aquí. Aquí se puede decir que literalmente andan a tiros. Y andan a tiros en sociedades pobres y en sociedades muy ricas. Lo vemos todos los días. Porque tienen armas. Bueno, pues yo tengo un cuchillo de cocina en casa así también, eso es un arma, y no salgo con él por la calle. Y otro tema que os quería proponer, a mi juicio, una de las claves de esta crispación creciente, al menos en España, son las tertulias de televisión. O sea, una tertulia o un debate como este que tenemos, nosotros es una cosa rarísima. Yo creo que nos van a dar un premio o proponer algo, extinguirnos, porque no nos insultamos, no nos quitamos la palabra, no nos casi pelearse, se levanta uno, se enfada y marcha y tal. Y yo creo que eso durante años, llevamos, no sé, 20 años empezó esto de las tertulias estas en televisión, eso es una pedagogía social. Aquí había una hace años ya, desde el principio, una que era ¡perdona! ¡Perdona! A gritos para interrumpir a otro. Lo interrumpía amenazando, pidiendo perdón, pero amenazándolo. ¡No te perdono! Y yo creo que esa pedagogía durante años, todas las tertulias, mañana, tarde y noche, han convencido a la gente que la manera normal de tratarse es a grito pelado y amenazando. Y llegas al Ayuntamiento de Oviedo, al servicio de aguas y que te meto, ¿no? Al primero que no te... Digo yo, no sé. Un momento en televisión bastante significativo y que yo creo que nos hizo ver un poco por dónde iban los tiros cuando en una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a Zapatero, al final se quedó el micrófono abierto y Zapatero le comentaba, ahora venían unas elecciones y decía, ahora nos conviene la tensión, ¿vale? Bueno, esto que no era nada nuevo, pero era muy indicativo de lo que, al final de lo que hay sobre la mesa. Es decir, hablas de las tertulias. Yo creo que esa tensión en muchas ocasiones es artificial, ¿vale? No, claro. Es artificial, es decir, la tensión genera o hace crecer el share, ¿no? La audiencia. En política, en televisión, en el fútbol, los programas de las tertulias de fútbol son absolutamente ininteligibles y estresantes. Pero yo creo que en ninguno de estos ámbitos
o que ninguno de estos ámbitos es distinto a la propia sociedad. Es decir, ¿cómo nos comportamos nosotros en las tertulias de amigos? ¿Cómo nos comportamos en el bar, si nos ponemos a escuchar en la barra del bar, cuando hay dos personas que están hablando? Rodrigo, muy bien. No, muy bien porque eres capaz de pelea? decirle a tu familia o a tus amigos cosas a veces inauditas. Julio, ¿cómo se ríe? ¿Cuánto tiempo hace que no ves una pelea por la calle? Yo hace años que no veo una pelea. Bueno, a lo mejor no voy a las horas a las que... se pelean en las tertulias, Javier. No, que también- pero digo la Yo estoy de acuerdo con Rodrigo, quiero decir, es un reflejo, a lo mejor si quieres, un tanto exacerbado o manipulado, porque hay que subir el share, pero es un reflejo de lo que hay en la calle. Es decir, aquí no son dos realidades distintas de gente que está en una tertulia y luego en la vida diaria todos somos bellísimas personas, que no nos enfadamos, que somos comprensivos, que utilizamos la palabra adecuada, que utilizamos los argumentos concretos. No, quiero decir, esto asumamos nuestras propias miserias. Y es injusto también achacar a los políticos, porque siempre, quiero decir, los políticos los hay mejores y peores, como decías tú antes, pero muchas veces dicen, no, es que esto es en el Congreso, es que esto es inaguantable, es que la crispación... O sea, los políticos, insisto, son un reflejo de la sociedad. En el Reino Unido, en el Parlamento inglés, bueno, se por dicen favor, unas barbaridades, efectivamente. Y además se llevan atrezo y se ponen un sombrero todos los de la oposición. Y están todos borrachos. Y votan en el propio partido, votan en contra unos de otros. Claro. Y luego, pues toman las decisiones más o menos con cierta coherencia. Quiero decir, la política inglesa no es de las políticas peores, sino de las mejores formas de democracia que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, insisto, que esto es la sociedad que tenemos, pero que tampoco España es una sociedad especialmente conflictiva, vamos. Creo que no. Pero yo insisto que el motor, los medios, por las razones que sean, no digo porque la Agenda 2030 lo exija, lo pienso, pero no lo digo, pero por las razones que sean, los medios son un factor genético de esas cosas, empujan a estas cosas, tanto el día haciendo una pedagogía. Los medios pueden generar, y yo diría sobre todo las redes sociales, en las redes donde realmente se ve la crispación y la polarización es en las redes sociales, pero lo que ha dicho Rodrigo, con respecto a la artificialidad de la polarización en las tertulias, yo creo que es cierto. Además, muchas veces ves en la televisión, ves cómo está estructurado, ¿no? El panel, o sea, a la derecha un grupo, a la izquierda otro grupo, y además pues los que están a la izquierda pues tienen opiniones de izquierdas y los que están a la derecha tienen opiniones de... Si lo comparo con la mayoría de las tertulias en televisión en Países Bajos, pues ahí es una mesa redonda, ahí no sabes quién es de derechas o de izquierdas y dan su opinión. Y, en fin, de todas formas yo creo que, por ejemplo, en la televisión yo creo que también hay tal vez personas que se están dando cuenta de eso. Menciono a modo de anécdota cómo ha cambiado lo de la sexta noche, que era izquierda-derecha, ¿no? Y que ahora tiene la sexta explica, y entonces pues parece que están rehuyendo un poco de esa confrontación, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos ir. Yo creo que no deberíamos, desde luego, en los medios de comunicación no se debería alimentar la crispación que ya puede haber. Por ejemplo, la clave, que todos vimos a Clave y es el programa mítico, no tiene nada que ver con lo que se ve ahora. Nada que ver. Bueno, porque para empezar la Clave era otra época en la que la sociedad quería construir y no parece que ahora en ocasiones lo que se quiere es destruir más que construir. En la que era capaz de sentarse un exministro franquista con un sindicalista de comisiones obreras, con un político... Y había debates duros. Había debates muy tensos, pero respetuosos. Formalmente. También es verdad que el nivel, y vuelvo al inicio de mi primera intervención, que el nivel de la gente que participaba era un nivel intelectualmente muy superior a lo que hoy podemos ver en las redes sociales, por ejemplo, en lo que podemos ver que no hay nivel. O sea, no se trata de que haya un mínimo, es que no hay, ¿no? Sí. Bueno, además, buscamos a veces la opinión contraria para poder comentar, insultar, tal. Y sacar de contexto. La equitación pues, es un modelo, sobre todo para las personas más jóvenes,
Y los periodistas, evidentemente, generalmente traéis el meollo de cada una de las cuestiones, lo ponéis encima de la mesa, solo que hay unos que dicen que de esto no sé qué y otros que dicen, pues espera un poco, vamos a mirarlo mejor, porque hay unas partes aquí que interesan, etc. Bueno, entonces, ¿los modelos imitativos siguen existiendo? Sí. ¿Tiene su valor? Sí. ¿Pero es un valor genérico que sirve para todos? No. Hay mucha gente que no quiere ver algunos debates, ¿no? La Sexta estáis poniendo como ejemplo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la prensa, claro que tiene labor de liderazgo y función de liderazgo, por supuesto, no es una cosa tan evidente que no tiene discusión, ¿no? Pero, ¿y eso alimenta el que realmente la gente esté tan apasionada planteando las cosas? No. O sea, que hay más cosas que lo que pueda pasar con todas las televisiones porque no tiene ni color, porque hay un debate por la noche y ya no da tiempo a que se exprese, por lo menos hasta que no hayan pasado unas horas y ya estemos en el día siguiente. Otra cosa es que estuviésemos con debates a todas horas y, bueno, pues vi un debate, no sé qué, y salió enfadado de ver cómo se llevó el debate. Pero los debates, la mayor parte de ellos son a última hora de la tarde, con lo cual, como no se peleen con los de su casa, difícilmente puede expresar esa intolerancia que se nota. Así que yo creo que son otros los asuntos, o sea, que son variables que tienen más influencia genérica, al margen de que el individuo vea un programa, no. O sea, esto es como si cuando veíamos el boxeo de pequeños, pues después del boxeo todo el mundo salía dándose ahí o haciendo gestos de pelearse. Y era efecto de ver un combate de boxeo, no era que fuesen periodistas o no fuesen periodistas. Pero al día siguiente ya nadie boxeaba ni hacía gestos bueno, de Pero en jugar. América, ¿qué me dices tú de Bueno, América? déjame por favor decir una cosa, porque creo que estamos aquí mezclando un montón de ideas o un montón de palabras que hacen que probablemente quien nos esté escuchando se esté llevando una imagen equivocada de lo que es la crispación. Hemos hablado de crispación, y hemos hablado de intolerancia y hemos hablado de peleas. Crispar es irritarse exclusivamente, aunque su primera acepción es la contracción de un músculo. Irritarse o irritar, o irritar a otros. Exacto, irritar, bueno, crispar es irritar. Y la irritación no tiene por qué ser necesariamente mala. Es que, vuelvo a insistir, a veces hay que defender con... Es una forma de reaccionar desproporcionada. No, la irritación... No. Yo puedo decir que yo no creo en Dios y a ti parecerte fatal... Pero, bueno, pero yo me puedo irritar, pero la proporción... Pero no deberías de irritarte, tú puedes aceptar... No, pero yo estoy de acuerdo con Julio. Quiero decir, una cosa es tensionar las cosas, que hay ocasiones en las que hay que tensionar, y otra es crispar. Yo crispar tengo una idea negativa. A lo mejor en alguna circunstancia muy concreta sería bueno, no lo sé, pero... Ayer, y perdonar el ejemplo rápido, ayer salía en una entrevista en televisión precisamente el nuevo seleccionador de fútbol, ¿no? Y decía que cada jugador necesita una filosofía distinta. Decía, hay alguno al que le tienes que coger del cuello y pegarle contra la pared y decirle, no vayas por ahí. Bueno, pues eso yo creo que es tensionar. Pero no crispar. Yo crispación no la veo como algo... Hay un refrán que dice, no ofende el que quiere, sino el que puede. Sí. Antes mencionabais la clave. En la clave has hablado de políticos, has hablado de periodistas, también fueron folclóricas, que son la máxima expresión de la pasión. Yo creo que tenemos que reivindicar, porque además de otra forma nos convertimos en máquinas, tenemos que reivindicar la defensa con pasión y con vehemencia de aquello en lo que creemos. Ahora bien, si damos el siguiente paso y entendemos que la pasión y la vehemencia tiene que llevar a la mala educación y al insulto ordinario, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero la defensa de aquello en lo que crees, con pasión y con vehemencia, no solo la tenemos que defender, sino que la tenemos que practicar. Espero que se me haya notado, porque es lo que estoy haciendo ahora. Eso no es crispación. De hecho, no has crispado. O sea, bueno, no he crispado, pero a lo mejor tú te has crispado, porque, insisto, la crispación no depende tanto de quién la provoque, sino de quién la reciba. De quién la emita, sino de quién la reciba. De los dos focos, depende de los dos focos, pero tú lo que estás hablando es cómo controlar las emociones. No, en absoluto. Y yo puedo hablar de Oviedo de una manera determinada y puedo hablar del Sporting de otra. No, y ella como filósofa, pues muy correctamente puntualiza el significado de los términos. Pero otra cosa es cómo se entiende luego el término crispación en la sociedad. Caso concreto que os puse al principio. A Ayuso, la presidenta de Madrid, va a un acto, le da un premio, ¿verdad? Bueno, hay gente que protesta. A mí me parece raro que se... Pues bueno, vale. Protesta, libertad de expresión. Crispar es asesina.
Claro. Una cosa es decir, no, usted no lo merece, fuera, no hay derecho. Llamar asesino a uno, eso es crispar. Caramba, eso es subir 3 grados o 4 grados. Esa es yo creo que es la diferencia Claro, entre tensión y crispación. Tensión, ¿no? bueno, en este caso concreto yo creo que le da un premio como si no hay por qué ir ahí a decir nada, pero bueno, el que quiera que vaya y diga, esta señora no lo merece, fuera, tal, y los silbatos. Me parece vale, pero bueno, pero es que el otro, es que a mí me impresionó lo de y tuvo que salir protegida porque si hay sin protección, pues le agreden, sería agredida, le sale con un ojo así. Es que en realidad había un desvío del objeto. Es decir, ¿quién es el culpable de esa situación que se genera ahí? El rector y los que participaron en ese tribunal. Porque ella no se le autoconcedió ningún premio de nada. No se ha concedido nada, claro. Entonces, en vez de protestar contra el rector o el equipo evaluador Claro. del mejor alumno, que es imposible de determinar eso, tú te dices, a ver, hazme esto mismo en la universidad. ¿A quién se lo da? No hay manera de saber a quién se lo podemos dar, salvo que haya criterios previos. Aquel que haya ido pues, con una conducta ejemplarizante en un momento determinado y se metió a rescatar a un señor en un incendio y lo sacó allí al hombro y se lo echó a buscar. Bueno, vale. O sea, aquel que haya hecho alguna acción, aparte de ser alumno y matricularse en octubre y tener notas en junio, dice, oiga, eso no se puede premiar porque eso ya es automático y son todos iguales. Y usted distingue a ver en base a qué le da el premio a uno y no a otro. Pero, por ejemplo, a mí me crispó... O sea, el rollo es por qué no se enfocó eso debidamente, porque se puede protestar porque le den un premio a un alumno. No, pero siempre y cuando las normas estén claras. ¿Y cómo se protesta? Los criterios son A, ser mayor de edad, B, de no sé qué, C... El segundo tema que os quería proponer, y todavía no lo conseguí, América. Vamos a una sociedad como las americanas. Digo América porque yo creo que la violencia se da de Estados Unidos a Argentina, que son sociedades muy distintas. O sea, Argentina, y México. sociedades ricas, sociedades pobres. Y yo creo que el denominador común es que hay una violencia tremenda, que esa crispación, digamos, en grado sumo. Se podría decir, ¿no? Ahí saca la pistola, pero enseguida. Sí, pero los mass shootings, los asesinatos en las escuelas o en centros comerciales masivamente, yo creo que es una cosa aparte, que es una cosa que hay que analizar igual en otra tertulia. No tiene tanto que ver con, o nada que ver, diría, con crispación o polarización. Aunque en algunos casos sí que ha habido, por ejemplo, un odio racial, por ejemplo, detrás, ¿no? En algunos casos se mataba específicamente a hispanos o se mataba específicamente en un bar gay, ¿no? Entonces hay un odio específicamente dirigido hacia una parte de la... Pero por lo demás yo lo trataría como un tema aparte. Pero indudablemente en la sociedad americana o estadounidense hay una crispación importante. Hasta tal punto hay un libro de Ali Hochschild, extraños en su propio país, Strangers in Their Own Land, que lo escribió y lo publicó justo cuando Trump llegó al poder, ¿sí? Pero ella había escrito ese libro en base a muchas entrevistas que había hecho. Lo que descubrió fue que ahora los estadounidenses, o sea, a tal grado de polarización ya, cuando se mudan a otro lugar en el país, primero miran dónde vive gente que también son demócratas o republicanos. Si yo soy republicano, quiero vivir entre republicanos. Si soy demócrata, quiero vivir entre... O sea que se está produciendo una segregación ideológica ahí, que ya existe, por cierto, una segregación ideológica bastante importante. En las costas se vota mayoritariamente demócrata, ¿no? Y en los flyover states se vota republicano. Oviedo, profesor. Me contó ya hace un par de años que, bueno, él acabó la carrera, estuvo un año o dos yo creo que en Dallas, en una universidad, haciendo lo que es ahora máster, bueno, que sea, estuvo ahí 2 años, no había vuelto, y volvió ahora 30, 20 años después con una hija y tal, y bueno, a enseñarle el campus, ¿no? Pues un coche, pero para allá, y yo tiros, yo cosas, y al momento llegó la policía. ¿Qué hacen ustedes aquí? No, tal, y marchen, fuera, marchen, aquí no se puede estar. Decía, el campus nuestro de hace 20 y tantos años, que era una delicia y que estaba y tal, ahora es una zona de tiroteo. Que la policía te dice, marche inmediatamente. Y este vino para aquí aterrorizado. Digo, ¿pero qué está pasando en esa sociedad? Ya.
Hombre, el tema de los americanos es que ellos tienen tradición de estar armados siempre, siempre. ¿Contra qué? Contra las fantasías que tenían, que los negros, los indios, los latinos, etcétera, eran un subgrupo complicado y para el cual muchas veces necesitabas armas para defenderte de lo que pasaba allí, ¿no? Fuese verdad o no fuese verdad, pero ¿quiénes son los que tienen las armas? Las armas los tienen los americanos, los cuellos blancos, o sea, que no lo tiene el pobre latino, que a lo que se metió en drogas, ese no le da ni para el rifle. No tiene dinero para comprarse armas, ¿no? Las armas prácticamente todo el mundo, ¿eh? O sea, Sí, para sí, empezar sí, hay más armas en el país que personas, pero también gente que vota demócrata, o sea, Sí, gente sí. que supuestamente es de izquierdas, pero Sí, también, sí, sí. no sé si os acordáis de la famosa película de Michael Moore. Michael Moore es Sí. del Partido Demócrata, pero él es además socio de la Asociación de Rifle. O sea, Efectivamente, y defienden. Pero tú entras en las casas de los americanos, que ya tienen un cierto nivel de estatus, evidentemente, y armarios con armas, armas por las paredes, armas en tal, armas debajo de la almohada, etcétera, etcétera. Eso forma Y si parte tú de su entras cultura, en sí. una casita de un latino, vamos, si tiene un arma es porque alguien porque la sacó de donde pudo. O sea que las armas no las tienen todos, un arma cada uno. Tienen armas por todos los lados. Bueno, de hecho, estas imágenes que salieron estos días de niños de 3 años con unos rifles así. Pero bueno, ¿y cómo? El niño, claro, por supuesto, tiene la pistola de su padre que está por donde sea. Pero, ¿y ese niño qué puede hacer? Como aprieta el gatillo, pues... Pero la función crea el órgano crea la función. ¿Cómo es eso? Porque yo puedo tener en No es casa fácil, 20 no es armas. fácil, Pues porque eso no forma se parte pare- de la cultura norteamericana. No se parecen en Entonces, nada con yo nosotros. creo O sea, que no si tiene- a nosotros nos dejasen comprar armas libremente, obviamente empeoraríamos el país. Pero Hay 2 no millones. comprarían armas más que Hay 2 grupos muy... millones de escopetas en España. 2 millones de escopetas Que creo son- que hay. pero eso no es nada, ¿no? No es España es nada una sociedad comparado con la armada Y también. población. además, No, y no bueno, pasa nada. Teniendo hay que, en cuenta pasar, hay que pasar ciertos controles para tenerlas. Y, o sea, está Me en parece que son control. 2 millones. los que hay. Bueno, pero, Sí, pero está no- controladísimo, está cada muy vez más. controlado y cada Y vez muy bien, más, muy gracias bien a Dios, controlado. ¿no? No, de Eso- caza, la clave es la caza. ¿No? Si solicitas una pistola, no te dan casi, No, casi no, imposible es que casi te imposible. den una pistola, que te permitan tener una pistola. Sí, sí. O Entonces, sea que bueno, es yo un creo tema que es poco difícilmente trasladable, ¿no? discutible porque son dos culturas completamente diferentes y nosotros no nos parecemos en eso a ellos mucho. No nos parecemos mucho. Y nuestros conflictos son a bofetadas o a navajazos cuando no... Bueno, hay un cuadro de Goya, duelo a garrotazos. Bueno, Duelo a garrotazos. Nosotros nos damos a Bueno, garrotazos. aquí en las fiestas, en las romerías, Palacio Valdés lo cuenta, ¿no? sí, que se iban a pelear a todas las fiestas, y se pero iba a pelear... era, con pelear, sus era, manos, era el ¿no? deporte Era el deporte. digamos, de No, la yo todavía lo romería. tengo visto, yo eso. Pero Fiestas oye, por verano de pueblos que no Sí, sé las cómo, fiestas si de no los se saben, pueblos, de ir a pelearse pero unos con otros. Se buscaban. Exacto. Formaba parte Eso del- ya no ocurre. Quiero decir, bueno, yo creo que hasta en eso se puede, hemos mejorado, ¿no? O sea, que Incluso. vamos a una especie Bueno, de... la pelea, perdona, la pelea ahora es más fina, es decir, no es física, Bueno, pero es que sí hoy- verbal hoy le das un o de puñetazo, otro tipo, utilizando las redes sociales. Pero es que hoy le das un puñetazo a alguien y le moratas un ojo Bueno, eso es- y puedes ir a la cárcel, ¿eh? Quiero Eso decir, es que lo hoy que- ya es más complicado pelearse. En la ópera, en Rigoletto, canta Rigoletto, ¿no? al matón, le dice, parisiano, somos iguales. Y yo la lengua, yo mato con la lengua, el bufón, y tú matas con el puñal, ¿no? Sí, sí. Claro. Ahora se mata con la lengua, Claro, con las redes. ¿no? efectivamente. Pues Te puede que pueden haya esa destruir, diferencia. Quiero decir, ¿eh? pueden sí. destruir tu vida, Sí, sí, que sí. esto está claro. Sí, no, está claro que... ¿Vamos o no vamos a una sociedad más crispada, más peligrosa, o simplemente es una cosa retórica, de lo que dices tú, llegan a un servicio de lo que sea público y pero bueno, tampoco Mira, es vamos una cosa grave. a mejorar seguro, porque las macrovariables, las variables sólidas y de peso, hablan de que España se ha transformado realmente en un país europeo. Cosa que antes, de hecho, estábamos entre los 28, pero nuestra posición de percepción de otros países, como es España, ha ido mejorando, y es verdad que estamos entre los 5 grandes. Yo al principio no me lo creía del todo, ¿eh? Pero fui viendo y confirmando, pues me da igual holandeses, que belgas, que nórdicos, tienen una percepción de España como país que no se parece en nada a la que teníamos hace 20 o 30 años. O sea que el país ha mejorado hasta el punto que desde fuera nos perciben muchísimo Eso es el mejor. turismo, hombre.
Eso es el turismo. Bueno, Vienen pero- aquí, pasan los pero- mejores 15 días del año Sí, aquí vale, y esto es magnífico, claro. Sí, no, las vacaciones. pero a la hora de repartir el dinero de investigación, por ejemplo, que eso lo reparten técnicos de valorar proyectos de investigación para hacer en Europa, y ahora ya desde hace 7 años recibimos más dinero de investigación que el que pagamos. Nosotros contribuimos, como todos los países, a los fondos europeos para investigación y recibimos desde hace 7 años más dinero del que ponemos. Y eso fue hace 7 años por primera vez. O sea, que quiere decir que cuando hay que dar fondos a gente seria que responde y que pueden dar, pues los consideran perfectamente. Entonces, bueno, pero hay peleas en los bares. Dice, bueno, sí, Pero ya es son otro cosas tema, distintas. Pero estamos en las islas. Yo ahí lo veo en Suecia, la Sagrada Suecia, ejemplo mundial de todo, de convivencia y demás. Hay bastante más violencia machista que en España. En la pasional España machista, puede ser. con la navaja aquí, las patillas, y resulta que es mentira. Hay bastante más, ¿eh? No se los paran. Yo no sé cómo hemos llegado aquí, si todos hemos visto a Curro Jiménez. Eso, Son estas cosas que me planteo yo, digo, pero ¿cómo? ¿Cómo es Son posible? estereotipos, pero no son verdad. Pero no son verdad. Pero Efectivamente, es como cuando ves una peli de superhéroes, o sea, pues sabes que no se puede Porque, saltar por la ventana de un porque lo séptimo piso. lo peor de la leyenda negra es que que nosotros nos lo creemos, mismos claro, nos nos lo lo creemos y creemos. la alimentamos. Eso es Sí, lo sí, peor la de la alimentamos, leyenda negra. claro. Pero mira, si no es tuviésemos- menos cierto Sí. que nosotros desde Oviedo participemos con el Karolinska en varios proyectos europeos desde hace 15 años. Eso anteriormente era impensable, que yo trabajase con holandeses o con no sé quién, y para grandes proyectos, de proyectos de 3 años, de 5 años, etc. Y no nos tienen ni... No, o sea, no piensan que ninguno de nosotros tenemos menos capacidad de pensar que ellos. Bueno, pero eso es otra cuestión. Sí, pero es que la ciencia antes explicada no mejoró, teníamos sí. y ahora tenemos. O sea, la Sí. percepción que ellos tienen de nosotros se ha ido optimizando, si tú quieres, muchísimo. Pero que además es una opinión real porque cuando llega la hora de repartir la realidad, que es el dinero, pues nosotros no tenemos que... Bueno, nosotros como somos españoles, la mitad. Que es lo que nos pasa cuando nos comparan los catalanes con otras comunidades. Que ahí ellos sí consideran que tienen que tener más Pero eso no es ingresos. crispación, eso es egoísmo, eso es... No, si no digo que yo sea vuelvo a crispación, insistir, digo. Es crispación, depende de cómo lo recibas, que lo oiga. Es que claro. Es Hombre, más, crispa- ya, de paso yo aprovecho para decir que yo de los nórdicos, siguiendo a nuestro maestro A Gustavo. Gustavo, vamos, no. No, pero no se metía Y con ahora los nórdicos, se claro. metía con las monjas, que era otra cosa. Y con perdón de No, Hans lleva 30 años aquí, no tenemos ningún problema. los tienen enfilados desde hace 500 años y no se les va a pasar. Bueno, yo lo que quería decir es que soy optimista y porque veo la evolución global de los países. Y nosotros estamos en los 5 grandes de verdad. Yo estoy convencido ya desde hace varios años de que de verdad que somos el 5º país de la comunidad. De la comunidad, Alemania, Francia, Italia. Italia por debajo de nosotros, ¿Y con quiénes son perdón. nosotros? Italia, Francia, perdón, a ver, porque están los nórdicos también, claro. ¿Por debajo de nosotros en qué? No, ¿En todo? En calidad. Sí, no, para todo. O sea, los países son los países. O sea, tú preguntas subjetivamente, a ver, dígame los 5 grandes países que hay en Europa, que sería la pregunta. Y te dicen, pum, 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 y entre otros está España. Te lo pueden colocar en cuarto lugar o en quinto 47 lugar. millones, pero claro, eso es otra cuestión, ¿no? La demografía, digamos. Sí, pero ahí estoy hablando país grande, de percepción subjetiva de las cosas que hay en Europa y es raro que no pongan a España entre los 5 Mira, yo grandes. te doy un índice mejor. A ver. El segundo país del mundo en esperanza de vida. Y dentro de poco seremos el primero. Eso por algo es. Eso no es También- por también la el dieta país- mediterránea, por No, el sol, no, no, por no. cosas estas folclóricas. También el país más envejecido. Sí, sí, sí. Claro, ahí dentro de poco vamos a estar todos en Europa, es un desastre. Europa, Eso es cierto, un pero desastre. España va a la cabeza. Sí, sí, Hay sí. una- Y Asturias dentro de España. Sí, exactamente. Una cosa que yo creo que también da un poco de esperanza, hay una iniciativa bonita en Alemania, Die Zeit, el periódico Die Zeit, empezó hace unos años con un experimento. Pensaba, bueno, si juntamos 2 personas con opiniones totalmente diferentes y ponemos un periodista al lado y que ellos debaten, ¿no? Y que el periodista toma nota y entonces luego se publica. O primero pues, se quedan ellos y hablan, pero luego a la segunda sesión pues el periodista. Vamos a ver si la gente se apunta, pero va a ser difícil. No tenía mucha esperanza, igual 20, 30 personas. Recibieron centenares
de aplicaciones. Gente que querían participar en eso, que querían dialogar con alguien que tenía unas ideas completamente diferentes. Al año siguiente, o sea, fue un éxito, al año siguiente lo hicieron otra vez, tuvieron que crear una plataforma y ya de forma automática se tenía que juntar las personas porque eran decenas de miles de personas que querían participar. Y fue un éxito total. Hasta tal punto que luego se exportó a otros países, en Inglaterra, en Bélgica, o sea que ahora hay otros países que también están haciendo lo mismo. O sea que un periódico que ofrece esa posibilidad para que dos personas mantengan una conversación civilizada sobre temas totalmente... Ahora, recuerdo que decía don Emilio Alarcos, que ahora se cumplió 100 años, ¿no? Se cumplió, que yo suelo contar que cuando acabó la carrera, el joven fue a Suiza, estuvo, bueno, es famoso, ¿no? Estuvo ahí un par de años en la Universidad Suiza y se alojó en un hotelito. Bueno, ahí se reunían después era una pequeña, ¿no? Unos 8 o 10 personas alojadas, se reunían después de cenar y charlaban y tal. Y con lo que más le chocó en Suiza es que aquellas 10 personas diversas hablaban por orden. Hablaba este, hablaba el otro, y aquí en España todos al mismo tiempo quitándonos la palabra. Quizás sea una cuestión de idiosincrasia también, ¿no? Claro, pero aquí la cuestión no es cómo lo hagas, sino las consecuencias que tenga eso, aquello que haces. Es decir, yo creo que nosotros estamos más o menos acostumbrados, vuelvo a la reunión del bar que comentaba antes Rodrigo, a hablar de una forma, si queréis, algo atropellada, pero al final todos nos entendemos. Quiero decir, en el atropello también hay respeto, también está el respeto por lo que dice el otro. Toleramos muy bien que alguien nos atropelle, nos pare en una conversación ordinaria con amigos y no hay ningún problema. Lo impostado, desde mi punto de vista, es que cuando tú estás en un debate, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí sí, perdonad el punto egocéntrico, en el momento en el que cortas a alguien, pues como lo puedes cortar, no de una forma maleducada, ¿entendés? De una forma grosera, lo primero que te dicen es, disculpa, yo te he estado escuchando educadamente y estoy en el uso de la palabra. Eso no es natural, eso no es humano. Perdón, que estamos acabando. Perdón. Te quito la palabra, naturalmente. Una última ronda muy breve. Conclusiones. Empezamos por Rodrigo. Conclusiones. Conclusiones, bueno, pues que hay más crispación, pero que tampoco somos un gran país. Y yo introduciría en un último matiz. Muchas de las cosas que tienen que ver con la crispación se relacionan con el sectarismo. Es decir, si eres un sectario, crisparás siempre, porque el sectarismo impide el diálogo. Pues yo soy sectario, pero no me crispo. No sé. Hans. Eso dices tú. No, a ver, lo que he dicho al principio, la polarización es natural, es parte de la democracia. Se vuelve peligroso cuando eso lleva al bloqueo de las instituciones democráticas, cuando la polarización llega a tal punto que se bloquea, ¿no? Y yo creo que el punto de esperanza es que yo creo que gran parte de la población no quiere esa polarización y esa crispación en la acepción del pueblo, digamos, no en la acepción tal vez. Bueno, y antes decía que nos hemos ido transformando cada vez en un país más apreciativo. Apreciamos cada vez más lo de los otros, no solo envidiamos sanamente, sino que apreciamos lo que se está haciendo. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen más rápido, otros lo hacen por la derecha, otros lo hacen por la izquierda, pero cada vez hay más nivel de aprecio. A la vez que cada vez hay más líos de estos donde les terminan a bofetadas o amenazados o insultándose. Pero eso no es lo que predomina. La mayor parte de lo que predomina es gente, no, mira, yo esa ley no la votaría así, o no la construiría así y punto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esperar a que haya otros que modifiquen alguna ley de las que se aprueban. Pero, ¿y si no me corto las venas ahora mismo? No, eso no tiene ningún sentido. Y a veces aparecen personas que tienen actitudes muy radicales, sí, pero eso no se sigue. No hay seguimientos de, bueno, pues claro, cuando estás en una manifestación y alguien llama asesino al alcalde o al rey o a no sé quién y tal, pues aparece alguno más, pero la mayor parte de la gente que anda por allí no insulta de asesino a nadie. O sea que creo que vamos por el buen camino y ahora vamos a clima preelectoral y parece que vamos a aumentar el asunto y no va a ser para tanto. A ver, Sara, terminas, cierras. Bueno, pues en relación a lo que decía Julio, es que me llaman asesino, voy a citar una copla, lo mismo me llaman Lola que Lolilla que Pilar, con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Vuelvo a insistir en la misma idea, no ofende el que quiere, sino el que puede, y el problema no es la crispación, que es muy humana, porque
a ver quiénes de los que estamos aquí no nos hemos crispado, irritado, alguna vez voy a utilizar la palabra irritar. El problema es la ignorancia. El problema es no querer enfrentar tus argumentos con los de los demás. Déjame citar a Schopenhauer, ya lo lamento tener que citar a Schopenhauer. Tiene un libro maravilloso que se llama El arte de tener razón. Y en ese libro es una serie de instrucciones sobre cómo ganar un debate. Y en ese libro dice, si tú quieres ganar un debate, lo que tienes que hacer es irritar a tu contrario, porque en el momento en el que lo irrites, perderá la capacidad para argumentar. Perdida esa capacidad, ganado el debate. Bueno, crisparse está bien, irritarse es normal, ahora lo que tenemos que hacer es volver a nuestro ser, recuperar la templanza y seguir adelante. Cerramos debate con una cita de un optimista. Schopenhauer, hombre, un optimista magnífico. Abrumador. A mí viste toda la noche. Bueno, pues acabamos. Hasta aquí llegó el debate sobre la crispación. No nos hemos crispado, lamentablemente, yo esperaba más. Pero bueno, yo creo que fue ilustrativo e informativo. Hasta el próximo viernes. Buenas noches.